Bueno, esta noche queremos hablar un poco con respecto a la visión de las iglesias locales y una seria advertencia. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 11, que decía: escribe un rollo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Gracias al Señor. Para ver algo debemos tener la posición y la perspectiva correcta. Primero el apóstol Juan escuchó la voz en el versículo 10 y después, cuando se volvió para ver quién hablaba, vio los candeleros de oro. Estaba en la posición correcta, pero todavía necesitaba la perspectiva correcta para recibir la visión tocante a las iglesias. Por eso, él se volvió. Podemos decir que hoy día lo mismo se aplica con nosotros. Muchos cristianos necesitan corregir su posición y volverse para poder ver, para poder recibir la visión con respecto a las iglesias locales. Si leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 13, dice así: y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Otra vez se mencionan los candeleros. Cristo ahora está en medio de las iglesias, es decir, en medio de los candeleros. Por un lado, Él está como un sumo sacerdote. Él intercede en los cielos por las iglesias, según Hebreos capítulo 9, verso 24. Y por otro, anda en medio de las iglesias para cuidarlas, para tener parte en su mover y disfrutar de su cuidado. Tenemos que estar en las iglesias. Leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tanto los candeleros como las estrellas alumbran por la noche. Un candelero es una unidad colectiva y representa una iglesia local, mientras que una estrella es una entidad individual y representa un mensajero de una iglesia local. En la noche oscura de la degradación de la iglesia, es necesario el resplandor de las iglesias colectivamente y de los mensajeros individualmente. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 20, el misterio de las iglesias, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cuando Juan vio las 7 estrellas en la diestra de Cristo y los 7 candeleros de oro en medio de los cuales estaba Cristo, fue un misterio para él. No podía entender el significado de las 7 estrellas celestiales y de los 7 candeleros de oro. Por consiguiente, el Señor le reveló el misterio diciendo que las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esto no solo fue un misterio para Juan, sino que también lo es para los creyentes de hoy. Todos los creyentes necesitamos la revelación de este misterio para ver las iglesias y sus mensajeros. Las iglesias representadas por los 7 candeleros de oro son el testimonio del Señor Jesús.
Así es. En virtud de su naturaleza divina, que resplandecen en la noche oscura localmente y también de manera colectiva, las iglesias deben tener la naturaleza divina, que es el oro. Ellas deben ser las bases, los candeleros que sostienen la lámpara con el aceite. Esto tipifica a Cristo como el Espíritu vivificante y deben resplandecer individual y colectivamente en medio de tanta oscuridad. Las iglesias son candeleros individuales localmente, pero a la vez constituyen un grupo, un conjunto de candeleros universalmente hablando. No solo resplandecen localmente, sino que también universalmente mantienen el mismo testimonio ante las localidades y el universo. Podemos decir que poseen la misma naturaleza y la misma forma, portan la misma lámpara con el mismo propósito y se identifican plenamente entre sí, sin tener ninguna distinción individual. Las diferencias entre las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tienen una naturaleza negativa y no positiva. En el aspecto negativo, en sus fracasos, las iglesias son diferentes y están separadas una de otra, pero en el aspecto positivo, es decir, en su naturaleza, forma y propósito, son totalmente idénticas y están conectadas entre sí. De hecho, es muy fácil que los creyentes vean la iglesia universal, pero es muy difícil que vean las iglesias locales. La revelación de las iglesias locales es la máxima revelación que el Señor da con respecto a la iglesia, y de ello se habla en el último libro de la palabra divina, es decir, Apocalipsis. Para conocer cabalmente las iglesias locales, los creyentes deben seguir al Señor desde los evangelios, a través de las epístolas, hasta el libro de Apocalipsis, a fin de poder ver las iglesias locales tal como se revelan aquí. En Apocalipsis, la primera visión está relacionada con las iglesias. Las iglesias con Cristo como su único centro son el enfoque en la administración divina para que se cumpla el propósito eterno de Dios. Ahora, los mensajeros son las personas espirituales de las iglesias, los que sobrellevan las responsabilidades por el testimonio de Jesús. Ellos deben poseer la naturaleza celestial y estar en una posición celestial como estrellas. En el libro de Hechos y en las epístolas, los ancianos eran los que tomaban la delantera en cuanto a la administración de las iglesias locales. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 14, Hechos 20 y en Tito 1:5. El anciano es en cierto modo oficial, y en los tiempos en que se escribió este libro, los cargos en las iglesias se habían deteriorado por causa de la degradación de la iglesia. En este libro, el Señor nuevamente dirige nuestra atención a la realidad espiritual. Así que este libro da más énfasis a los mensajeros de las iglesias que a los ancianos. Estamos hablando de Apocalipsis. El cargo de los ancianos se percibe fácilmente, pero es necesario que los creyentes vean la importancia de la realidad espiritual y celestial de los mensajeros, a fin de que la vida apropiada sea portadora del testimonio de Jesús en medio de la oscuridad de la degradación de la iglesia. En la primera visión de este libro, en cuanto a Apocalipsis, la visión acerca de las iglesias es muy clara. Tanto Cristo como los mensajeros de las iglesias son revelados junto con las iglesias como nunca antes, y esto de un modo muy específico. Por eso es necesario que los creyentes tengan una visión específica en su espíritu. Queremos dar también una palabra de advertencia a todos los creyentes en cuanto al testimonio del Señor. El testimonio del Señor, el candelero, también puede ser quitado. Tenemos que escapar de toda degradación. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el versículo 5 de Apocalipsis 2 dice:
Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. Hermanos, si perdemos nuestro primer amor hacia el Señor y no nos arrepentimos, perderemos el testimonio del Señor y el candelero nos será quitado. Es una palabra de advertencia muy dura, pero aleluya, hermanos, estamos a tiempo. Oremos. Oh Señor Jesús, Señor, límpianos, limpia nuestro corazón, quita todo velo de nuestra mente, de nuestra alma, y haznos ver lo que hay en tu corazón respecto a las iglesias locales. Señor, llénanos con aceite. Señor, pon colibrio en nuestros ojos, sácanos de toda ceguera. Señor, líbranos de toda ambición, haznos volvernos a ti, para ver con tus ojos los candeleros. Te rogamos por las iglesias locales en este país. Oh Señor Jesús, restáuranos a tu realidad. Hazlo, Señor. Amén. El Vigilante.